donde es mucho más evidente, ¿cierto? La unión de la forma y la función, como por ejemplo en el riñón, ¿cierto? Donde entender la histología del nefrón, van a ver ustedes cuando tengan fisiología renal, que es básico para poder entender cómo funciona, ¿ya? Bueno, después de mi formación, o de contarles respecto a mi formación, ¿cierto? Entonces que yo soy médico, que ejerzo como médico, pero mi principal dedicación es a la academia, es a la universidad y a la investigación. Les cuento que de Santiago, yo soy de Santiago, estudié en la Universidad de Chile, hice todo mi pregrado, posgrado, postdoctorado en la Chile, me vine a la Universidad de Aysén, así es que estoy más cerca de ustedes que el resto de los colegas probablemente, que les hacen clase desde fuera de la región. Eh, pero Aysén y Magallanes son dos regiones diametralmente distintas. Aysén, la Universidad de Aysén, si ustedes la conocen, no sé si la conocerán o no, es una universidad pequeñita que se fundó el año 2016. Sus primeros estudiantes llegaron en el 2017 y yo llegué a la universidad el año 2018, casi a formar, en el fondo, a formar, no casi, a formar esta universidad, y nosotros tenemos carreras de la salud, no tenemos medicina, tenemos enfermería, obstetricia, y el año pasado se abrió terapia ocupacional. Son las tres carreras donde yo dicto clases. Y principalmente dicto clases de, en algún momento dicté anatomía, que era la asignatura que yo dictaba en la Universidad de Chile, junto con un grupo grande de colegas. Pero como siempre he trabajado en el área de la fisiología, tuve la oportunidad de, bueno, la necesidad y la oportunidad de dedicarme a la enseñanza de la fisiología. Así es que mis principales asignaturas que imparto acá en la Universidad de Aysén son fisiología y fisiopatología. Así que tengo igual la suerte de hacer el seguimiento de los estudiantes, entonces les enseño fisiología y después en fisiopatología les pregunto qué les enseñaron en fisiología. Obviamente me dicen que nada, que no aprendieron nada, pero como soy la misma persona, ¿cierto? No me pueden mentir, así que ahí les saco un poquito más el jugo en términos de que puedan echar a andar la fisiología. Cuando tengan fisiopatología se van a dar cuenta que en realidad probablemente es en la fisiopatología, es decir, cuando todos estos mecanismos de un organismo sano se alteran, es como que recién ahí uno empieza realmente a aprender fisiología, cuando empieza a eh, subir la presión, bajar la presión, intentar mejorar el pH, afectando la función ventilatoria o echando a andar algún mecanismo renal para que todo esto se pueda compensar. ¿Ya? Así que, bueno, esa es más o menos eh, la presentación que yo quería darles un poco para que conozcan, ¿cierto?, desde dónde viene mi expertise, desde dónde viene también la visión que yo les quiero dar. En este sentido, yo como médico, que tengo una formación eh, más amplia en las ciencias básicas, química, bioquímica, biología celular, creo que tengo la facilidad, espero tener la facilidad de poder hacer un poquito más, eso es lo que intento hacer en las clases, el link un poquito más directo entre lo que está pasando en la célula y cómo vemos eso en un paciente o en una enfermedad. Eh, Eso, no sé si tienen alguna pregunta antes. Sí, sí, se los mandé hoy día en la mañana a Cristian porque no tuve, finalmente no pudieron gestionar el acceso mío a Classroom, pero se los mandé hace poquito, así que seguramente no he tenido tiempo de verlos. Se los podría, a ver, creo que se los podría mandar por acá, ¿no? Debería poder enviárselos en PDF a ver, enviar un mensaje. Chuchuchus. No me dejaban enviar adjuntos. Sí, esa es la otra opción. Perfecto, me parece. Si me lo pone por acá, yo le mando el primer PDF para que lo hagamos más rápido y después le mando los otros. Ya, entonces, dame un segundito para redactar el correo y mandarlo.
Voy a mandar al tiro a las 3 en realidad, mejor. Listo. Ya, ahí la mandé. Ya, entonces espero, Rodolfo, unos minutitos a que las distribuya a sus compañeras y compañeros y partimos. Ya. Acabo de ver que Meet volvió a activar la grabación de la videollamada. No sé si quieren que grabemos la clase o les da lo mismo o no la grabamos. Hagamos el intento. Sí, doctora, sería bueno. Ya, vamos a ver cómo resulta, porque como les digo, hacía tiempo que en realidad yo no intentaba grabar en Meet, ya lo había desechado por completo, pero mientras estaba esperando que se unieran, me fijé que se podía grabar. Así que bueno, si resulta bien, y en caso que resulte, les mando el link. Entonces, ¿tienen ya la presentación? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, aquí yo, para no desconcentrarme, porque yo gesticulo mucho, entonces como no me veo, me desconcentro si estoy con la cámara. Así es que voy a apagar la cámara, pero me van a estar escuchando, así es que voy a estar acá. Si tienen alguna duda, por favor, interrumpan. No es un curso tan pequeño, son 40, 50, a veces uno como que se le da un poco de lata interrumpir en un curso tan grande, pero aprovechen que este es el momento. Y lo otro también, bueno, a lo mejor como ya habrán visto en la clase, ¿cierto? Generalmente uno al tiro mira las diapositivas para saber cuánto va a durar el sufrimiento. Intenté dejarlas todas aprox 30, poquito más, poquito menos, lo que quiere decir que la intención es que la clase no dure más de una hora. Entonces, también la idea es que si tienen dudas, aprovechemos el tiempo, ¿cierto?, de duración de la clase, que si no me equivoco es 1 hora y media. Sí, bueno, de acuerdo a lo que me dijo Cristian y el cálculo que yo hice, ¿cierto?, era más o menos 1 hora y media, así que vamos a tratar de que dure una hora, tener un recreo adecuado para que puedan pararse, evitar las escaras, evitar el tromboembolismo pulmonar y después continuar, ¿ya? Claramente es pesado tener 3 clases. Eh, Pensé ahí en hacer alguna actividad tipo seminario, pero sí, también online con un curso grandote es medio difícil, así que bueno, finalmente opté por lo tradicional,
pero si ustedes me interrumpen, no va a ser tan aburrida la clase. Así es que levanten la mano nomás o abren el micrófono y sin problema me pueden interrumpir mientras esté en la clase, ¿ya? Entonces, voy a proceder a apagar la cámara, empezar la presentación e primero iniciar la grabación. Bien, ahí está grabando y me confirman si es que ven la presentación en modo presentación. Sí, se ve bien. Ya, gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, los temas, es cierto, ustedes están empezando con el curso de fisiología y los temas que uno ve al principio siguen siendo áridos, siguen siendo, probablemente uno dice, bueno, llegué al primer año de medicina, ¿cierto? Ya, y sí, me toca ver física, química, biología, pero ya el segundo año voy a ver cosas más aplicadas, y llega la fisiología y uno sigue viendo células, canales y muchas estructuras microscópicas. Pero prontamente van a salir de la célula y van a empezar a hacer el link entre lo que ocurre en una célula, lo que ocurre en un tejido, por ejemplo, el hígado, y cómo el hígado repercute en la fisiología completa, ¿cierto? En la fisiología del organismo. Pero en la fisiopatología, incluso en la clínica, van a estar constantemente volviendo a lo que ocurre en la célula. De hecho, hay un prócer de la fisiología, fisiopatología, incluso salud pública, Rudolf Virchow, que lo van a ver probablemente en algunos años más cuando vean embolías, coagulopatías, lo van a ver porque es muy famoso por la tríada de Virchow, y Virchow decía que todas las enfermedades se asientan en la célula, finalmente, y es, bueno, ¿cierto?, lo que vemos actualmente, sobre todo con el auge desde hace ya mucho tiempo de la biología celular, la bioquímica, la genética, vamos a ver que todas las enfermedades finalmente tienen una explicación, o intentan tener una explicación a nivel celular, a nivel genético. Veo ahí que escuché una, una pregunta, espérame un poquito. Algo ahí en el chat. Exacto, exacto, Rodolfo. Bien, entonces, la célula los va a acompañar durante el resto de sus carreras. A los que no les guste mucho, probablemente se pueden dedicar a la salud pública. Es una de las cosas bonitas de la medicina, ¿cierto? Tiene un amplísimo campo de trabajo. A los que les guste mucho, se pueden dedicar a la anatomía patológica. Y bueno, seguramente con la inteligencia artificial y con el desarrollo que siempre sigue teniendo, el estudio de la salud puede que se abran incluso nuevos campos. Entonces, ese es el objetivo de estas primeras clases, ¿cierto?, que ustedes tienen, revisar la fisiología principalmente de lo que ocurre en la célula y luego eso llevarlo a lo que ocurre en los distintos órganos, ¿cierto? Fisiología renal, respiratoria, cardiovascular, etc. Y me tocó hablarles, como les comentaba, del bloque 2, que es bioelectricidad y tejidos excitados. Y vamos a partir entonces entendiendo primero qué es lo que ocurre en una célula cualquiera, por qué ocurren estos eventos eléctricos, por qué hay algunas células que tienen una mayor capacidad, una mayor posibilidad de desarrollar eventos eléctricos evidentes, tales como el músculo, tales como la neurona. Hace un tiempo ya se sabe, por ejemplo, que el páncreas también utiliza eventos eléctricos para lograr su cometido, para lograr su función, y otras que no son tan evidentes, ¿cierto? Como quizás los epitelios, la piel, pero que también tienen una característica ahí de electricidad. Partimos entonces con esta primera clase que es de potencial de membrana en reposo. Entonces todo esto es aún sin haber tenido un estímulo, ¿cierto? Con una célula entonces que está en un estado estable, una célula que está en homeostasis, podríamos decir. Entonces, los conceptos principales que tenemos que revisar en esta clase son potencial de membrana en reposo, el papel de algunos electrolitos, tales como el potasio, el sodio y el cloruro, y el concepto de potencial de equilibrio, llamado potencial de Nernst. Partimos entonces con una definición. A mí me gusta harto comenzar las clases con definiciones porque eso nos permite tener una base común, y también a ustedes, o cuando uno está aprendiendo, es bien importante, ¿cierto?, volver, o a veces es necesario volver a las definiciones para tener un punto de partida claro. Entonces, vamos a definir potencial de membrana o potencial de reposo como la diferencia de voltaje que existe a través de una membrana plasmática, ¿ya?
En el caso de, como vemos este bloque, ¿cierto? Que es de bioelectricidad y tejidos excitables, vamos a ver que todo el tiempo vamos a estar hablando de voltajes, de milivolt, y eso se basa en realidad en una de las formas que tenemos de medir este potencial de membrana, o una de las formas que tenemos de medir lo que está ocurriendo en las células. ¿Ya? Entonces, en las células hay eventos, vamos a ver las próximas diapositivas, hay una característica en la que se acumula, ¿cierto? Una cierta energía eléctrica, eso tiene que ver con los electrolitos que están participando, principalmente, ¿cierto? Acá el potasio, el sodio, el cloruro, y eso entonces me da esta característica de que hay una propiedad eléctrica en la célula. Y esa propiedad eléctrica yo la mido con una unidad de medida o con una herramienta que es el voltaje, en particular el voltímetro. ¿Ya? Entonces, primera definición, potencial de membrana, que generalmente se usa un sinónimo, potencial de reposo o potencial de membrana en reposo, es una diferencia de voltaje. Entonces eso es lo primero, es un voltaje, ¿cierto? Que existe a través de una membrana plasmática. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en la figura de la derecha? Vemos una neurona, podría haber sido un músculo o podría haber sido otra célula, pero como decíamos, ¿cierto? En general, los tejidos excitables hacen referencia principalmente a tejidos relacionados con las neuronas o con el músculo esquelético cardíaco, ¿ya? Y en este caso, en esta neurona está siendo sometida a un registro, le pusimos un electrodo, ¿cierto? Tenemos un electrodo que entra, que pincha la célula, y tenemos un electrodo que está fuera de esa célula, ¿ya? Y la diferencia, entonces, de voltaje que se registra entre este intra y extracelular es lo que llamamos potencial de membrana, ¿ya? Y lo que tenemos que entender, lo que vamos a trabajar durante la clase es cómo se produce ese potencial de membrana, a qué se debe ese potencial de membrana, ¿ya? Se van a fijar también que el valor, ¿cierto?, que se entrega de potencial de membrana es negativo. Generalmente esto se abrevia así, con una B, que quiere decir potencial, y la M de potencial de membrana. Y el potencial de membrana aproximado, o el potencial de membrana universal, ¿cierto?, cuando uno se refiere a un potencial de membrana conceptual, es menos 70 milivolts, que es lo que está escrito acá. Vamos a ver que este menos 70 milivolts es particular, el potencial de membrana es un poco como el carnet de identidad también de cada célula. Cada tipo celular tiene un potencial de membrana que le es característico y que va a depender principalmente de la concentración que tenga la cantidad, ¿cierto?, que tenga esa célula dentro de electrolitos, también lo que esté ocurriendo afuera y también lo que esté ocurriendo en su membrana plasmática, porque vamos a ver que este potencial de membrana tiene mucho que ver con los canales iónicos que tenga esta neurona o esta célula, ¿ya? Entonces eso es lo primero, definición de potencial de membrana, diferencia de voltaje que existe a través de una membrana plasmática. ¿Cómo se mide entonces este potencial de membrana? Porque también eso es algo que uno como que no se le ocurre mucho. En este caso se está dibujando, ¿cierto?, la herramienta que se usa para medir un potencial de membrana, que se llama voltímetro. Nuevamente tenemos acá, ¿cierto?, un pocillito con nuestra célula tipo, que en este caso estaría registrando nuevamente un potencial de membrana negativo. Esto es negativo por una convención, principalmente. Convenciones son acuerdos, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay una convención en la que el potencial de membrana se mide desde restando el extra y el intra, y por eso es negativo, pero en realidad no tiene una mayor trascendencia para entender lo que es el potencial de membrana, ¿ya? Entonces, el potencial de membrana habitual de una célula es de menos 70 milivolts. ¿Qué es lo que hacemos para registrarlo? Nuevamente colocamos un electrodo, una agujita, que se mete, que pincha la membrana plasmática y registra, ¿cierto? Entrega una aferencia, una entrada a este equipo que es un voltímetro. Tenemos, como el potencial de membrana es una diferencia, ¿cierto? Es una resta. Tenemos entonces el segundo elemento que nos va a dar la resta, que es la tierra, o un electrodo de referencia que se coloca afuera, ¿ya? Y se le da un valor de 0. Y entonces, a través de este equipo que se llama el voltímetro, vamos a registrar la diferencia de carga eléctrica entre el interior de esta célula y la solución que está afuera, ¿ya? Y eso entonces nuevamente es lo que conocemos como potencial de membrana. ¿Y cómo se registra este potencial de membrana? Que es probablemente con lo que nosotros más vamos a trabajar durante la clase y también con lo que más ustedes van a trabajar durante el curso. Este potencial de membrana se registra. Acá tenemos un gráfico, ¿cierto? En el eje de las X vamos a tener el tiempo en milisegundos, o en segundos, va a depender de la maniobra que uno esté haciendo, ¿cierto? Y en el eje de las Y vamos a tener el potencial de membrana en milivolts, ¿cierto? Entonces vamos a tener la medición. ¿Se
fijan, acá arriba está el 0, es decir, está el electrodo de referencia, ¿cierto? O lo que se consideraría el electrodo de referencia, y aquí está lo que yo estoy registrando entonces dentro de mi 0, una diferencia de potencial de membrana o potencial de membrana, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre si por algún motivo ese potencial de membrana, ese valor, se va hacia negativo? Y esto es importante porque lo vamos a usar en la próxima clase de potencial de acción. Cuando el valor del potencial de membrana, ¿cierto? Que nuevamente lo tenemos ahí escrito, abreviado, cuando el valor del potencial de membrana se va a negativo o disminuye, es más negativo que el potencial de reposo. Eso se llama hiperpolarización. Esa es una célula hiperpolarizada. Por el contrario, cuando el valor del potencial de membrana de una célula se va hacia positivo, es decir, se acerca hacia el 0, eso se conoce como despolarización, ¿ya? Y fíjense que el regreso a el potencial de membrana de reposo se conoce como repolarización, ¿ya? Entonces ya tenemos la definición de potencial de membrana, tenemos el concepto de hiperpolarización, un potencial de membrana que se hace más negativo, de despolarización, un potencial de membrana que se hace más positivo, que se acerca al 0, y repolarización, un potencial de membrana que vuelve al basal. Entonces, de nuevo, potencial de reposo o potencial de membrana es el valor en milivolts que se establece como resultado de la separación de cargas positivas y negativas a través de una membrana celular. Aquí hay algo que yo les digo siempre a mis estudiantes, cuando las definiciones, a mí, yo no las uso para memorizarlas, ¿cierto? Y por eso muchas veces uso distintas definiciones de un mismo concepto. Creo que las definiciones sirven para entender. Entonces, al ir mirando desde distintos prismas un mismo concepto, yo puedo ir entendiendo, ¿cierto? Hay algunas cosas que me van a hacer más sentido, otras que me hacen menos sentido, entonces no es que yo les diga, esta es la definición de potencial de membrana y memorícenla, ¿cierto? Esta es la primera, que la vamos a usar para tener una base común. Ahora, si se fijan, usé otra, un poquito distinta, que me está hablando de que el potencial de membrana, nuevamente, que se mide en milivolts, se establece a raíz de ¿qué? A raíz de que hay una separación de cargas positivas y negativas a través de una membrana celular, ¿ya? Y aquí entra este concepto, o entran estos protagonistas, ¿cierto? Los electrolitos, potasio, sodio, cloruro, que son estos elementos que están separados por una membrana celular, lo que ustedes vieron todo el año pasado, ¿cierto? En biología, es la existencia de la membrana, que es una bicapa lipídica, ¿cierto? Que separa dos universos, un intracelular y un extracelular. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito por qué en esta célula, en este compartimento que está aislado desde el extracelular, vamos a tener esta característica eléctrica, ¿cierto? Y es porque voy a tener cargas, tanto cargas positivas como cargas negativas, que están separadas y que no se pueden juntar o no pueden entrar o salir, a no ser que exista una puerta, ¿cierto? Una puerta de entrada o puerta de salida, que le llamamos canal iónico. El concepto de canal iónico me imagino que lo revisaron el año pasado, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias. Bien, de nuevo solamente para, si queremos hablar de un número, el potencial de reposo de referencia es menos 60, menos 70 milivolts, ¿cierto? Nuevamente, considerándose el interior negativo respecto al exterior. Y aquí está el concepto también que me parece, bueno, muy interesante y es bien importante recordarlo siempre, porque la membrana plasmática en realidad separa dos universos, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en el intracelular versus lo que está ocurriendo en el extracelular es absolutamente distinto. Y solamente pueden conversar esos eventos que están ocurriendo adentro y afuera si existen estructuras diseñadas para ello. ¿Qué estructura? Por ejemplo, los canales iónicos. Por ejemplo, las proteínas integrales de membrana. Por ejemplo, los receptores, ¿cierto? Que básicamente son variaciones de lo mismo. Proteínas que están metidas en la membrana plasmática y que permiten entonces esta comunicación entre el intra y el extracelular. Bien, entonces, de sus asignaturas del año anterior, recordarán que esto mismo, la existencia de membrana permite la separación de dos medios, en este caso un extra y un intracelular, que aísla iones a uno y otro lado de la membrana. Luego, esto también es importante, quizá uno nunca lo tiene tan claro, como cuando pasa fisiología celular o a veces cuando pasa alteraciones del sodio, del potasio, del pH, pero las células no están, ¿cierto?, en un equilibrio químico,
tampoco están en un equilibrio eléctrico, pero sí deben estar en un equilibrio osmótico, porque si no, se produce o se pone en riesgo la integridad de la célula, ¿cierto? Puede entrar mucha agua o salir mucha agua, lo que puede llevar a que la célula muera. Entonces, es importante recordar que las células, si llegan a un equilibrio químico, también se puede producir la muerte, ¿cierto? Porque ya no hay potenciales, no hay nada que la célula pueda aislar. El equilibrio eléctrico también eventualmente puede llevar al mal funcionamiento de una célula. Entonces, las células están permanentemente en un desequilibrio, ¿cierto? Si ustedes, imagino que habrán visto algunos conceptos de termodinámica, el desequilibrio, ¿cierto? Finalmente la maquinaria celular lo que hace, y nosotros mismos como seres vivos, somos seres que estamos todo el tiempo en desequilibrio con el medio externo, ¿cierto? Finalmente el equilibrio, cuando se alcanza, equivaldría a un estado, ¿cierto? En el que ya se ha producido la muerte. Lo mismo ocurre en las células. Entonces las células no están en un equilibrio químico ni eléctrico, pero sí en un equilibrio osmótico. Y eso es importante para tener como siempre presente lo que la célula protege, ¿cierto? La célula siempre protege su isoosmolaridad con respecto al extracelular. Y este desequilibrio químico y osmótico genera diferencia de concentraciones y de cargas a uno y otro lado de la membrana, ¿cierto? Entonces tenemos, primero, una membrana que separa, luego, un principio en el que sabemos que esta membrana que separa permite que haya un desequilibrio químico y eléctrico. Y por último, este desequilibrio químico y eléctrico genera diferencias de concentraciones y de cargas, químico y eléctrico, diferencia de concentración y de carga a uno y otro lado de la membrana, ¿ya? El mismo texto que está en la diapositiva anterior es el que está acá, y solamente es para recordarles esto que tienen que haber visto en biología o en las primeras clases de fisiología, que es esta capacidad que tiene la membrana plasmática de ser un aislante, ¿cierto? Y solamente cierto tipo de moléculas las pueden atravesar. Algunas moléculas apolares muy pequeñas, tales como el oxígeno, el nitrógeno, algunas moléculas cargadas polares, y tienen además algunas características bien especiales, incluso el agua, aunque el agua además tiene canales que se llaman acuapolinas, ¿cierto? Moléculas grandes, polares, es decir, que tienen esta polaridad, aunque no están cargadas, no pueden atravesar, ¿cierto? Porque son muy grandes. Y los iones, tales como los que vamos a ver el día, sodio, potasio, cloruro, aminoácidos, nucleótidos, tampoco pueden pasar, ¿ya? Entonces, eso es importante recordar de la célula que va a aislar iones a uno y otro lado de la membrana. ¿Por qué? Principalmente por su composición fosfolipídica, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas. Ya, gracias por la retroalimentación. Bien. Brevemente, entiendo que si no tuvieron este pequeño capítulo, que también es un clásico de la fisiología, si no lo tuvieron, lo van a tener en las próximas clases, ¿cierto? Pero en base a esta existencia de la membrana plasmática, se establecen ciertos compartimentos, y a grandes rasgos, en el organismo vamos a tener dos compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra el líquido intracelular? Bueno, fácil, dentro de la célula, ¿cierto? Y lo que es un poquito más complejo, y lo van a ver cuando ya vean fisiología del sistema, es que el LEC, o líquido extracelular, se divide a su vez en un porcentaje que está en el intersticio, es decir, si tenemos a nuestras células, ¿cierto? Aquí formando un tejido, lo que está entre medio, también en histología conocido como matriz extracelular, ¿cierto? O en anatomía conocido como estroma. En el líquido intersticial va a haber un 80% de ese LEC, y el otro 20% está en el plasma, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos que principalmente somos organismos con un porcentaje acuoso importante, ese porcentaje acuoso se divide en 2/3 dentro de la célula, 1/3 fuera, y el principal componente de ese tercio, de ese LEC, está en el intersticio, ¿ya? Y aquí entonces el punto importante que les quiero recordar es que finalmente las células están siempre en contacto con lo que ocurre en el intersticio, ¿cierto? Si bien es cierto lo que nosotros como personal de la salud generalmente medimos, nosotros nos informamos de lo que está ocurriendo en las células a través de lo que está en la sangre, ¿cierto? Generalmente a través de los exámenes clínicos, muestras de sangre venosa, podemos saber lo que está ocurriendo acá, pero lo que está ocurriendo acá en el fondo es un reflejo de lo que está ocurriendo en el intersticio. Y finalmente es entonces este intersticio
el que está en intercambio, como se fijan acá con estas flechitas que van en ambos sentidos, ¿cierto? Con el líquido intracelular, ¿ya? Y entonces es acá donde vamos a nosotros tener este juego de paso entre el extracelular, ¿cierto? Y el intracelular. Entonces lo que está acá afuera es intersticio. Y aquí hay algo muy importante que yo, como que ya cuando tuve que memorizar, ¿cierto? Porque cuando uno primero aprende fisiología en la universidad lo aprende y después cree que no lo va a usar nunca más, pero en realidad sí lo usa. Memorizar o intentar tener una especie de mnemotecnia de dónde está más concentrado cierto electrolito, y finalmente es muy importante para entender los procesos, ¿cierto?, que gobiernan a la célula. Creo que hay un examen que se llama electrolitos plasmáticos, que al menos en Chile, si uno pide ELP, electrolitos plasmáticos, ¿cierto? O como ve acá desde electrolitos, mide 3 electrolitos. Como lo ven ahí, sodio, potasio y cloruro, ¿ya? Y si ustedes se memorizan entonces esa composición de los electrolitos plasmáticos, que como lo dice la palabra, ¿cierto? Son electrolitos que están en el plasma, es decir, yo estoy midiendo la cantidad de sodio, potasio y cloruro que está en la sangre, no en la célula. Puedo recordar que lo que ocurre en el intracelular es completamente lo contrario. ¿A qué vamos? Vamos a ver este gráfico. En el gráfico, nuevamente, eje de las Y, 1000 equivalentes por litro, y en el eje de las X tenemos representados distintos elementos, ¿cierto? Tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, y ácidos orgánicos y aniones. En los distintos colores vemos lo que está ocurriendo en distintos compartimentos. En rojo, por supuesto, el plasma, ¿cierto?, representando la sangre. En celeste, el fluido intersticial, y en amarillo, el intracelular. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Si nosotros vamos a ver, si ustedes hacen el ejercicio de ir a ver un examen de electrolitos plasmáticos, se van a dar cuenta que el resultado normal, lo normal es que la concentración de sodio en la sangre es más o menos 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y eso es efectivamente lo que nos está mostrando este dibujo, ¿cierto? Es decir, en el plasma, todos nosotros en este momento tenemos entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Eso mismo que ocurre en el plasma es lo que está ocurriendo en el intersticio, lo que veíamos acá, ¿cierto? Plasma e intersticio, ocurre un intercambio bastante directo, pero fíjense lo que ocurre en el intracelular. Absolutamente lo contrario. La concentración de sodio en el intracelular es muy baja, y eso es parte de lo que la célula defiende, o del entorno que compone a un intracelular, y que compone a un intracelular sano, ¿ya? Ahora, ¿por qué las células determinaron, ¿cierto? ¿Por qué los organismos determinaron que esas fueran las concentraciones? Eso ya no es tarea de la fisiología, probablemente tarea de la evolución, ¿cierto? O entender cómo evolucionaron los organismos para llegar a estas concentraciones y también a estos electrolitos. En la tabla periódica ustedes verán que hay muchísimos elementos químicos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué los organismos vivos seleccionaron ciertos elementos, sodio, potasio, cloruro, magnesio, y otros no? Bueno, eso, al menos la fisiología de lo que vamos a ver no se ocupa de responder eso, ¿cierto? Sino que se ocupa de, dado esta composición, cómo funciona. Entonces, dado que tenemos estos elementos, en el extracelular, en el fluido extracelular, tenemos una mayor concentración de sodio, y en el intracelular una menor concentración de sodio. Por otro lado, con respecto al potasio pasa lo inverso. En el extracelular, el potasio es muy bajo, entre 3 y 5 miliequivalentes, acá la figura nos muestra 4, y en el intracelular es muy alto, ¿ya? Y esa foto o esos valores, si bien es cierto, los valores no son importantes, es bueno que se los aprendan, ¿ya? Que yo, al menos para mí, este gráfico es bueno, me facilita la comprensión o la memorización. Si a ustedes les es más fácil memorizar números, fotos, lo que sea, pero recordar que en el extracelular, ¿cierto?, que en el plasma el sodio es más alto y el potasio es más bajo, y que en el intracelular ocurre lo inverso, es un punto de partida les ayuda para ir entendiendo lo que van a ir viendo principalmente en la fisiología celular. ¿Por qué? Porque cuando abrimos canales iónicos, las especies, los electrolitos que están afuera o que están adentro, van a tender a salir o a entrar a favor de su gradiente de concentración, ¿cierto? Eso lo revisaron cuando vieron canales iónicos, me imagino.
Perfecto, ya. Entonces, teniendo, digamos, claro la composición química del líquido intracelular y del líquido extracelular, también uno puede poner a jugar entonces estos canales, ¿cierto? Estas puertas. Vamos, volvemos a la diapositiva de la membrana plasmática. Estas moléculas que no pueden entrar, ¿cierto? Porque tenemos esta membrana plasmática que me separa dos universos, solo pueden hacerlo cuando yo tengo un transportador, ¿cierto? Por ejemplo, los GLUT para la glucosa o, por ejemplo, los canales iónicos para los iones, ¿ya? Y entonces ahí es importante saber quién está más concentrado y dónde, porque cuando yo hablo de un canal iónico, esa especie iónica va a pasar a favor de su gradiente de concentración, ¿cierto? Distinto es si yo estoy activando una bomba, como la bomba sodio potasio ATPasa, ¿ya? Tenemos aquí algunos otros elementos, pero en general yo más bien me concentro en el sodio y el potasio para traer a colación un test que ustedes lo van a ver en el ámbito clínico, pero que tiene una utilidad, ¿cierto?, en el ámbito de la fisiología celular. Llevado a números, a quienes les gusten más los números o les sea más fácil memorizar eso. Se me fue la señal. No sé dónde dejaron de escucharme. Ah, ya, perfecto. Volvemos entonces a la presentación. Un poquito. Ya. Entonces lo que les comentaba era que esta tabla solamente para que tengan otra manera de ver lo mismo, ¿ya? Reforzando entonces que el sodio está más concentrado afuera y por lo tanto si yo abro un canal va a tender a entrar al intracelular, ¿cierto? Y que el potasio está más concentrado dentro, en el intracelular, y por lo tanto si yo abro un canal iónico, el potasio va a tender a salir, ¿ya? Y eso es lo que está también representado en esta diapositiva. Dígame. Ah, gracias, sí. Ya, sí, gracias, claro, me salí, ahí dejé de presentar. Ahí sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, tablita, ¿cierto? Y dibujo donde se ven las distintas puertas, estos distintos canales, ¿cierto? Canales o bombas que permiten que exista este intercambio regulado. Entonces, partíamos desde el punto básico en el que la química no permite ningún intercambio, ¿cierto? Solamente algunas pequeñas moléculas, principalmente no cargadas, pero sí existe la posibilidad de que haya un intercambio cuando se abre un canal iónico o cuando hay alguna bomba funcional, ¿cierto? Entonces, la existencia de diversos tipos de transporte a través de la membrana sí permite que se realice un intercambio regulado entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y ahí eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, como yo les comentaba, en el LEC tenemos un sodio más alto afuera, más bajo adentro, y por lo tanto el sodio tiende a entrar, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con voltaje potencial de membrana? Ya lo vamos a ver. El potasio, por otro lado, decíamos que está más concentrado en el intracelular, ¿cierto? Menos concentrado en el extra, y por lo tanto, si abro un canal iónico, tiende a salir. El calcio también tiende a entrar, y muy importante, trascendental, ¿cierto? Como ustedes deben haber visto en sus clases de biología, la presencia de bombas, y en particular la sodio-potasio ATPasa, que me permite devolver, ¿cierto? El sodio que eventualmente entra a través de estos canales, se devuelve por la sodio-potasio ATPasa, saliendo hacia este celular, acoplado esto a potasio, pero con el costo de gastar una molécula o gastar moléculas de ATP, ¿cierto? De ahí entonces el concepto de transporte activo, de una bomba que utiliza ATP para
mover electrolitos en contra de su gradiente de concentración. Bien, volvemos entonces a este concepto de que la membrana plasmática separa dos universos. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que en nuestras células el sodio está más concentrado afuera, menos concentrado adentro, el potasio también tiene otras características, etcétera, etcétera. Así para cada electrolito. Entonces tenemos que revisar un concepto que es el concepto de gradiente electroquímico, ¿ya? Para revisar gradiente electroquímico vamos a partir por cada una de esas partes, de eléctrico y químico de concentración. Entonces, volvemos a que tenemos una membrana que nos está separando, ¿cierto? Está separando dos universos. Eso puede ser una célula o puede ser una cajita, ¿cierto? Como lo vamos a ver acá, donde el elemento separador permite que el elemento separador, que me implica que hay concentraciones muy distintas a cada lado, permite que se establezcan estas gradientes, estas diferencias, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gradiente de concentración? Hablamos de una diferencia de concentración de una sustancia a ambos lados de la membrana o entre diferentes lados de una cama. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá. A la izquierda tengo un gradiente químico, un gradiente de concentración. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tengo una célula donde tengo el sodio más concentrado afuera, menos concentrado adentro, y por lo tanto, por el gradiente químico, por esta diferencia de concentración, y yo abro un canal iónico, el sodio tiende a entrar y el potasio, que está a la inversa, tiende a salir. Ya, ahí tengo, eso ya lo sabemos, lo acabamos de decir, ustedes lo revisaron y lo tienen claro en base a la existencia de los canales iónicos. ¿Qué pasa con el gradiente eléctrico? El gradiente eléctrico es la diferencia de potencial eléctrico entre dos áreas determinadas. También puede ser entre ambos lados de una célula. ¿Y qué es lo que pasa aquí con el gradiente eléctrico? Fíjense, tenemos dos especies cargadas, dos cationes. El sodio va a entrar a la célula. ¿Por qué? Porque como imagino que lo vieron ya cuando revisaron el equilibrio de Gibbs-Donan, la célula, principalmente por tener muchas proteínas intracelulares, tiene una carga negativa. Entonces, la carga positiva tiende a ser atraída hacia el intracelular. ¿Y qué es lo que ocurre con el potasio? El potasio que está fuera por la carga también tiende a entrar. ¿Se fijan? Se comporta distinto de su gradiente químico. ¿Por qué? Porque hay una carga negativa. Entonces, por el gradiente eléctrico, el sodio tiende a entrar y el potasio también tiende a entrar, ¿ya? Y eso me da, entonces, el concepto de potencial electroquímico. Y enlaza con el concepto de potencial de equilibrio. Entonces, potencial electroquímico lo vamos a ver en la diapositiva siguiente y vamos a saltar un poquito a potencial de equilibrio. ¿Qué es el potencial de equilibrio? El potencial de equilibrio es el potencial de membrana de un ion que se opone exactamente a su tendencia a moverse a favor de su gradiente de concentración. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, el potasio, ¿cierto? Y quiero determinar el potencial de equilibrio para el potasio, tendría que saber cuál es el potencial de membrana que tiene que tener esta célula para evitar que el potasio se ingrese a esa célula, ¿cierto? Entonces es el concepto de potencial de equilibrio. Es un valor de potencial de membrana que es específico para un ion. ¿Y cómo se determina? Se determina inyectando, ¿cierto? O llegando a un cierto potencial de membrana que permite que ya no haya un movimiento. Por eso se llama potencial de equilibrio, ¿ya? Entonces, si los gradientes son iguales, si los gradientes electroquímicos son iguales, pero opuestos para un ion en particular, su potencial electroquímico total es cero y no hay flujo de corriente neta, ¿ya? Y esto se conoce como el equilibrio electroquímico. Y bueno, lo que ya sabíamos, ¿cierto? El movimiento flujo de iones está controlado tanto por gradientes de concentración como por gradientes químicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina este potencial de equilibrio? No, tenemos entonces diferencias de concentración, diferencias eléctricas y tendencias, ¿cierto? A entrar y a salir. Entonces, para cierto ion, por ejemplo el sodio, va a tener un potencial de equilibrio X, que va a ser distinto del potencial de equilibrio que va a tener el potasio. ¿Por qué va a ser distinto? Usted me dice, bueno, pero ¿por qué? Si en el fondo los dos son cationes y los dos van a tender a entrar, por ejemplo, porque dentro hay cargas eléctricas negativas. Porque hay diferencias de concentración dentro y fuera y porque hay diferencias eléctricas adentro y afuera, ¿ya? Y se calcula ese potencial de equilibrio con la famosa ecuación de Nernst, ya que
tomado del programa de ustedes, ¿cierto? La ecuación de Nernst no es necesario que hagan el cálculo, en realidad de repente es entretenido hacer el cálculo para llegar al valor, ¿ya? Pero lo importante de la ecuación de Nernst es entenderlo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la ecuación de Nernst? Predice el potencial de membrana para un ion único. Es decir, si yo tuviera una célula, por ejemplo acá, que solamente es una bolsa, ¿cierto? Rodeada de una membrana de fosfolípidos, que solo fuera permeable al potasio, yo podría determinar cuál es el potencial de membrana que tengo que, cuánta corriente tengo que inyectarle a esta célula para que el potasio no entre, ¿ya? Entonces, eso es el concepto de potencial de equilibrio. Y se predice, yo lo puedo calcular con esta ecuación, y si se fijan, lo que tengo adentro y afuera son las concentraciones, son solamente las concentraciones del ion, la concentración del ion afuera de la membrana, la concentración del ion en el intracelular, y tengo otros valores. Este 61, que es un número que uno dice, ¿de dónde viene ese 61? Viene de distintas constantes físicas, principalmente la carga eléctrica de un mol, la constante de Faraday, la temperatura en grados Kelvin, ¿ya? Entonces, si uno la quiere calcular entera, también lo puede hacer. Pero en este 61 hay otra fórmula a su vez metida, que es RT partido por F, ¿ya? Pero no tiene mayor importancia, entonces lo que nos interesa entender o desprender de esta diapositiva, ¿cierto? Es que yo puedo predecir el potencial de equilibrio, en el fondo el potencial de membrana que va a tener una célula que, por ejemplo, solamente fuera permeable al potasio, sabiendo la concentración que hay adentro y sabiendo la concentración que hay afuera. ¿Ya? Vamos a ver en las próximas diapositivas ese cálculo. ¿Y eso es por qué? Entonces, porque el potencial de membrana, como veíamos en las primeras diapositivas, depende de la separación de cargas y de cargas, y por lo tanto, y estos iones son los que tienen cargas, ¿cierto? Y de concentración de iones a un lado y a otro de la membrana, ¿ya? Claro, cuando yo calculo el potencial de membrana no es cero, yo voy a llegar a un valor, lo vamos a ver ahora. Conceptualmente, el potencial de equilibrio me dice, en el fondo, cuánta carga eléctrica, cuánta electricidad yo para que el potencial químico, digamos, como para equilibrar ese potencial químico. Entonces, ahí hay un poquito como distinto el concepto versus cómo llego al cálculo, ¿ya? Cómo se calcula el potencial de equilibrio de un ion es con esto, ¿cierto? Pero en términos como el concepto implica que yo tendría que poner ese potencial de membrana. Si yo pusiera, por ejemplo, un potencial de membrana, vamos a ver que el potencial de membrana de equilibrio del potasio es 94, 90 aproximadamente. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera en esta solamente aquí una célula que solo fuera permeable al potasio y yo le inyecto un potencial de 94, este potasio no entra. ¿Ya? Eso es el potencial de equilibrio. Entonces, donde yo, a través de la carga eléctrica o una electricidad, puedo equilibrar las diferencias de concentración. Lo vamos a ir trabajando igual en las próximas diapositivas, ¿ya? De todas formas, entonces la ecuación, yo esto lo calculo a través de la concentración que hay de ese ion adentro y afuera. Es lo mismo que está acá, se los dejé aquí en castellano, ¿cierto? Entonces, para cualquier ion, el potencial de membrana que se opone, es lo que yo les decía, exactamente a un gradiente de concentración dado, se conoce como potencial de equilibrio, ¿ya? Y por eso entonces lo calculo así, porque necesito las diferencias de concentración adentro y afuera, ¿ya? Este otro, sí, bueno, y Z, que no se los dije, Z es la carga del ion, que en este caso, como el potasio es más 1, el denominador aquí es 1, ¿ya? Es importante que la ecuación de Nernst se utiliza para una célula ideal, ¿cierto? Que es permeable solo a un ion. Sin embargo, como ustedes ya vieron, ¿cierto? Y como uno podrá intuir, la célula no es tan sencilla y tiene una permeabilidad diversa para distintos iones. Y para eso entonces se creó la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, que es una ecuación, me voy a adelantar un poquito, que si ustedes se fijan, mantiene el 61, ¿cierto? Y usa o va sumando las principales permeabilidades de una membrana plasmática. Entonces, para calcular finalmente el potencial de membrana de una célula, no el potencial de equilibrio, el potencial de equilibrio es para un ion, ¿se fijan? Es como
no considera lo que está ocurriendo en la célula, sino que solamente el potencial de equilibrio es para un ion determinado, en este caso para el potasio. El potencial de membrana se calcula, podríamos decirlo con la suma de, si uno lo quisiera simplificar, la suma de ecuaciones de Nernst, ¿cierto? Para el potasio, para el sodio y para el cloruro, que son los principales electrolitos que tienen un rol en determinar el potencial de membrana. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Esto es lo mismo, la misma definición, pero aquí está el cálculo. Entonces, en la concentración intracelular de potasio, veíamos en las diapositivas anteriores que era 120, aquí 150, me imagino que esta debe ser la del axón de calamar gigante, que es donde se describieron inicialmente estos valores, ¿ya? Pero 120, 50, da lo mismo. Si uno hace el cálculo de la ecuación entonces del potencial de equilibrio, la ecuación de Nernst, para el potasio vamos a llegar a que el potencial de equilibrio del potasio es menos 96 milivolts. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en una célula que solamente tiene permeabilidad para el potasio, quiero evitar que si abro un canal de potasio, el potasio salga, tengo que antagonizar ese voltaje para que el potasio no se mueva, y por eso se conoce como potencial de equilibrio, porque no hay un movimiento entre el intra y el extracelular. Preguntas. Esta probablemente es la parte como más difícil de entender. ¿No? Ya, seguimos entonces. De todas maneras, al final de la clase igual vamos a tener tiempo para preguntas. Bien, entonces gradiente de concentración y gradiente eléctrico, que se suman, eso ya lo vimos, en una célula, ¿cierto? Entonces, en una célula vamos a tener distintas permeabilidades, distintos canales iónicos, y vamos a tener entonces un gradiente electroquímico. Vamos a tener tanto una diferencia de cargas como una diferencia de concentración, ¿ya? Y, como lo veíamos en las primeras diapositivas, ¿cierto? Una célula no se encuentra en equilibrio electroquímico. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo con cargas distintas adentro y afuera, con concentraciones distintas adentro y afuera, ¿cierto? Y además ocurre que la permeabilidad para cada especie iónica va variando. Se abren canales, se cierran canales. Lo que sí ocurre es que las células están en un estado estacionario, que le podríamos llamar en un estado homeostático, donde cada especie iónica está sometida a un gradiente electroquímico, es decir, a estas fuerzas, ¿cierto?, que las llevan hacia adentro o hacia afuera, que va a generar un flujo neto de iones, pero no un flujo neto de carga, ¿ya? ¿Por qué? Porque los movimientos finalmente tienen que tender a que lo que entra es equilibrado por aquello que sale, ¿ya? Lo que vemos en el dibujo, si se fijan, las flechas son de distinto grosor. ¿Por qué? Porque partimos, por ejemplo, con una célula que no tiene supongamos que hay una célula que no tiene un potencial de membrana, y en este caso solo, entonces habría una fuerza que atrae a estas cargas positivas en base a su diferencia de concentración. Se fijan, más cargas positivas afuera, solo una carga positiva adentro. Si abro un canal, eso va a tender a entrar con una cierta fuerza que está dibujada de la flecha. ¿Qué pasa en una segunda situación? Donde yo tengo cargas negativas dentro de esta célula y tengo una carga, se fijan, sigue el mismo número de partículas, que quiere entrar. Dado que el potencial de membrana es negativo adentro, que es lo que ocurre en nuestras células, ¿cierto? Principalmente por las proteínas que tenemos, estas cargas positivas van a tender a entrar, se fijan, con mucha mayor facilidad, ¿ya? Entonces tenemos un gradiente electroquímico muy facilitado para que esta carga positiva ingrese hacia ese intracelular. Y fíjense lo que pasa si tenemos a la inversa. Tenemos las mismas cargas positivas afuera, pero ahora el intracelular es positivo. La tendencia que tienen esas partículas positivas a entrar es incluso menor que si yo no tuviera una carga, si no tuviera una membrana cargada. ¿Se fijan? Entonces, esa es como lo que estamos viendo acá, es un poco el rol que juega este gradiente electroquímico, esta separación de cargas y concentraciones a uno y otro lado de la membrana para determinar la fuerza con que se mueven esos iones. Entonces, el gradiente electroquímico corresponde a la fuerza impulsora del transporte de iones, ¿cierto? Y es la suma de los gradientes eléctricos y químicos, ¿ya? Y eso entonces es importante porque también nos habla finalmente nos habla del potencial
de membrana que vamos a tener, ¿cierto? Porque, como decíamos, en relación a la ecuación de Nernst, un cierto ion va a tener una tendencia a entrar o a salir, pero en el caso de el potencial de membrana, tenemos que sumar distintos iones, y entonces cada uno de estos iones va a estar basado su tendencia a entrar o a salir, con qué facilidad sale o entra, va a depender de su gradiente electroquímico, ¿ya? Y ese gradiente electroquímico, entonces, lo podemos calcular con esta ecuación, que es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Bien, cerrando entonces, ya hemos visto como por separado todos los elementos necesarios para que exista un potencial de membrana. Entonces, para que exista un potencial de membrana, bueno, sabemos que primero necesitamos una membrana, ¿cierto? Pues necesitamos una separación que, como decía varias veces las diapositivas, separa dos universos. Pero esos dos universos no pueden estar separados para siempre. Tiene que haber una pequeña permeabilidad, ¿cierto? O una permeabilidad selectiva de la membrana plasmática, que, como ya lo dijimos, está representada por los principalmente canales iónicos. Tiene que haber una bomba que restablezca estos equilibrios, ¿cierto? Lo que hablábamos del estado estable de una célula, porque la célula eventualmente, si deja entrar o deja salir elementos, esos elementos tienen que volver nuevamente a sus concentraciones previas para que los procesos puedan seguir, ¿cierto? Manteniéndose. Y muy importante, hay también presencia de moléculas con carga negativa. Esto no lo habíamos revisado hasta ahora, ¿cierto? Más allá de lo que les dije en esta diapositiva, donde están las cargas negativas, pero hay una presencia de moléculas con carga negativa que no difunden, ¿ya? ¿Cierto? Que no pueden salir porque son muy grandes, y que están en el intracelular, y eso provoca o ocasiona lo que se llama el efecto de Gibbs-Donald, que vamos a ver ahora a qué hace referencia. Entonces ahora ya vamos solamente como cerrando, y vamos a ir tomando algunos conceptos y haciendo unos pequeños ejercicios. Entonces, con respecto al potencial de membrana, ¿cierto? Que tiene esta permeabilidad selectiva, que son los canales iónicos, y aquí aplicamos un poquito el concepto de la ecuación de Nernst. El potencial de membrana de una célula cualquiera es menos 70. Entonces, eso fue lo que dijimos al principio de la clase. ¿Y por qué es menos 70? Podríamos preguntarnos, podríamos hacer un cálculo en una membrana cualquiera, ¿cierto? Con la ecuación de Nernst vamos a llegar a un potencial de membrana que es distinto. Sin embargo, el potencial de membrana de una célula se parece más al potencial de equilibrio, ¿cierto? Recordemos de nuevo el concepto de potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio es para cierta especie iónica. Entonces, el potencial de equilibrio del potasio, en este caso, es menos 75, ¿ya? Se fijan aquí, las concentraciones son distintas de las que nosotros vimos. Esto es en un axón de calamar gigante, es otro ser, otro individuo, ¿ya? Entonces, el potencial de membrana de una célula o de estas células X es de menos 70, y si comparamos con el potencial de equilibrio de cada una de las especies que juegan un rol en el axón de calamar gigante, vamos a ver que el potencial de equilibrio que más se parece este potencial de membrana es el potencial de equilibrio del potasio. Y eso es ¿por qué? Porque existen unos canales iónicos que se llama corriente, perdón, existe una salida de iones a través de canales iónicos de potasio que se llama corriente de fuga, ¿ya? Entonces, como nosotros veíamos, la tendencia a entrar o salir de un cierto ion va a dar este potencial de membrana, ¿cierto? La tendencia entonces a entrar o a salir de un cierto ion va a dar el potencial el potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio del potasio es menos 70, ¿ya? Y se sabe entonces que en nuestras células existe basalmente lo que se llama una corriente de fuga. Existen basalmente canales de potasio abiertos, que son los que tienden a llevar entonces el potencial de membrana de esa célula a un potencial de membrana más parecido al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? De ahí viene entonces esta como importancia de calcular el potencial de equilibrio de ciertas especies iónicas, porque si yo sé entonces que el potasio es el que está todo el tiempo saliendo, mientras que los otros canales tienden a mantenerse cerrados, entonces el potencial de membrana de mi célula se parecerá más al potencial
de equilibrio del potasio, ¿ya? Eso entonces con respecto a esta permeabilidad selectiva. Potencial de membrana se debe a que existe esta permeabilidad selectiva, y principalmente la permeabilidad selectiva en las membranas está dada por esta corriente de fuga, que es la corriente de canales de potasio, ¿ya? Lo otro importante, lo otro que me permite mantener este potencial de membrana es la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Que aquí tenemos una figura bien antigua, ¿cierto? Pero que representa bastante bien cómo el sodio va saliendo en contra de su gradiente electroquímico, ¿cierto? El sodio tiende a entrar, el potasio a la inversa tiende a salir, y sin embargo la sodio-potasio ATPasa permite sacar sodio, meter potasio, y si se fijan tiene también un rol electrogénico, porque aquí hay un desequilibrio de cargas. Salen 3 sodios y entran 2 potasios, ¿ya? Por eso entonces la sodio-potasio ATPasa también tiene un rol en generar estas diferencias de carga, ¿ya? Y por último, el potencial de membrana también se basa en este equilibrio de Gibbs-Donan, donde nosotros decíamos que las fuerzas químicas son balanceadas por una fuerza eléctrica, ¿cierto? Cuando veíamos acá en esta célula muy sencilla, ¿cierto? Donde solo teníamos sodio, solo teníamos potasio, pero en realidad dentro de la célula también hay cargas negativas que no pueden salir de la célula y que están dadas principalmente por las proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué efecto tiene estas grandes elementos, estas grandes estructuras que tienen una carga, y es una carga negativa? Que cuando existen estas moléculas cargadas de gran tamaño que no difunden a través de esta membrana, ¿cierto?, plasmática, su presencia cambia la distribución de las partículas iónicas, ¿ya? Es decir, altera de cierta manera este equilibrio que nosotros veíamos simplificado, donde solamente existe el potasio, donde solamente existe el sodio, ¿ya? Entonces las proteínas intracelulares, que están cargadas negativamente, atraen iones potasio y repelen iones cloruro, ¿ya? En conclusión, la presencia de iones no difusibles genera una asimetría en la distribución de iones difusibles. Y con todo eso tenemos entonces nuestro potencial de membrana. Volvemos a la primera diapositiva, donde tenemos este voltímetro, entonces estamos registrando esta diferencia de potencial, en este caso en un axón. Y si vamos a ver entonces a qué se debe esa diferencia de potencial, como decíamos en las primeras diapositivas, estas diferencias de cargas, pero también de concentraciones, ¿cierto? Se deben entonces a que tengo una distribución asimétrica de concentraciones dentro y afuera, cargas dentro y afuera, proteínas que me dan una cierta selectividad, principalmente una mayor representación de canales de potasio que están abiertos y que hacen entonces que la célula se parezca más al potencial de equilibrio del potasio, ¿cierto? Porque el potasio está tendiendo a salir. Y de proteínas con carga negativa que, si ustedes se fijan, alteran el equilibrio eléctrico que debiera haber si solamente tuviéramos acá sodio, potasio o especies electrolitos, ¿ya? Lo mismo está representado ahí con otra figura donde vemos un poco más algunos otros electrolitos, pero es la misma idea. Entonces el potencial de membrana se establece como resultado de la separación de cargas positivas y negativas a través de una membrana celular. Acá les dejo algunas definiciones, electrolitos, iones, cosas que ustedes ya han revisado, ¿cierto? Pero que las dejo aquí como para que estén un poquito más a la mano. Una hora, casi exacta. ¿Preguntas? Ya, sí, perfecto. Sí, ya. Lo que pasa es que en el fondo nosotros, o por qué uno enseña un poquito antes, si uno dice, bueno, hay una manera de calcular, ¿cierto? De decir, de adelantarse a el potencial de membrana que va a tener una célula si solamente fuera permeable al potasio o a una especie cualquiera, ¿ya? ¿Cómo me adelanto? ¿Cómo puedo yo hacer ese cálculo con esta ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación de Nernst. Si yo hago ese cálculo, y ojo que esto varía dependiendo de si si la concentración varía, ¿cierto? Si la concentración es distinta adentro o afuera, si los números son distintos, por supuesto, el potencial de equilibrio de ese ion va a cambiar, ¿ya? Hacemos el ejercicio entonces de calcular
fíjense que acá el valor es 150 partido por 4, el de calcular el potencial de equilibrio del potasio ya es menos 96. En este caso, en esta otra tablita, es menos 75. ¿Por qué? Porque el potencial, la concentración extracelular de potasio es 20 y la intracelular es 400, ¿ya? Pero no solamente para, se los comento para que vean cómo al cambiar los valores de la concentración cambia el potencial de equilibrio, ¿ya? Pero entonces, ya sabemos que un cierto ion que tiene una permeabilidad me va a dar o tiene un número asociado, ¿cierto? Que es su potencial de equilibrio. Si yo abro una conductancia, un canal iónico, principalmente para ese ion, o si una célula, en este caso, tiene mucho más representadas canales iónicos para esa especie en particular, entonces el potencial de membrana de la célula, que debiera ser el potencial de Goldman-Hodgkin y Katz, ¿cierto? En este caso, nosotros estamos pensando que en una célula, se fijan que acá no está representado el número de canales iónicos, no sabemos cuántos hay de estos, cuánto hay de esto, cuánto hay de esto, no sabemos la conductancia. Entonces, si yo quiero adelantarme a cuál es el potencial de membrana de una célula, en realidad lo que tengo que saber no es solamente las concentraciones intracelulares, sino los canales iónicos que tiene. Porque finalmente son esos canales iónicos los que, en la medida que se abran, se van a estar llevando el potencial de membrana de la célula al potencial de equilibrio de ese ion, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en las células humanas normalmente hay una gran expresión de canales de potasio, se llama corriente de fuga. Como nosotros sabemos, el potasio tiende a salir, ¿cierto? Y entonces, como esos canales están abiertos, tienden a llevar el potencial de membrana de la célula a un potencial más parecido al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Por eso aquí la pregunta es, ¿a qué potencial de equilibrio se parece? No se parece al del sodio, ¿cierto? No se parece al del cloruro, se parece más al del potasio. ¿Por qué? Porque hay más canales de potasio, hay permanentemente canales de potasio abiertos que se llaman corrientes de fuga y que tienden entonces a llevar el potencial de membrana, el potencial de toda esta bolsa, ¿cierto?, de elementos, proteínas y cosas, tienden a llevar el potencial de membrana a un potencial más parecido al potencial de equilibrio del potasio. Exacto. Exacto, eso es, ¿sí? Esos canales siempre están abiertos, por eso se llama corriente de fuga, porque están siempre abiertos, y son los que mantienen, entonces, el potencial de membrana muy cercano al potencial de equilibrio del potasio. Insisto, hay otras cosas, ¿cierto? De partida tenemos la sodio-potasio TPasa, hay otros canales, están los canales de calcio, hay la fisiología celular, ¿cierto? Es mucho más compleja de lo que uno la va separando, pero estas son las bases para entender cómo se establece un potencial de membrana. Exacto, saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces va dejando, por así decirlo, una carga positiva menos en el intracelular. Por eso se llama electrogénico, porque también genera como, en el fondo genera movimiento de corriente, eso es, movimiento de electrolito, eso es electrogénico. De nada. Profe, disculpe si la molesto, pero entonces ese potencial de equilibrio del potasio hace que como que el potasio no tenga como, o sea, como que regula su intención de salir, onda de que el movimiento neto de potasio se mantiene como a menos bajo. No, lo que ocurre es que en una célula normal, ¿cierto? Volvamos a... sí, en esta, puede ser. Ahí la están viendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven la célula moradita? Ya. Ya, entonces, en una célula, si ustedes se fijan, están ocurriendo muchos eventos al mismo tiempo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que pensar que aquí estamos en un estado estable, entonces esta es una célula que no está siendo estimulada y que tiene un cierto potencial de membrana, ¿ya? Entonces nosotros nos preguntamos
si hiciéramos el cálculo solamente basado en relación a la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz, es decir, concentración de sodio intra y extracelular, concentración de cloruro y concentración de potasio, no llegamos realmente al potencial de membrana que tiene una célula. Y eso es ¿por qué? Porque también hay que considerar las conductancias que tienen los canales iónicos que tienen esas células, ¿ya? Entonces, en el caso del potencial de membrana, finalmente, el potencial de membrana real de una célula se parece mucho al potencial de equilibrio del potasio, y eso es porque nuestras células tienen una mayor expresión de canales iónicos a través de los cuales sale el potasio, y eso se llama corriente de fuga, ¿ya? Y por eso entonces el potencial de membrana se parece más al potencial de equilibrio del potasio. Es eso. Ok. Creo que entendí. Súper. Vamos a ver en la próxima clase que cuando se abren canales iónicos de sodio, canales iónicos para que salga el sodio, la célula llega a un potencial de membrana mucho más parecido al potencial de equilibrio del sodio, ¿ya? Entonces, ahí va quedando un poquito más claro cómo las corrientes iónicas, o sea, cómo estos potenciales de equilibrio van comandando finalmente el potencial de membrana. Pero para, comillas, en el fondo, para que el potencial de equilibrio se exprese, necesito que esté abierta la puerta, ¿cierto? Si no tengo canales de sodio abiertos, entonces el sodio no va a poder entrar, no va a poder entrar, claro, y por lo tanto el potencial de membrana no tiene ninguna opción de parecerse al potencial de membrana del sodio. Más preguntas. ¿No? ¿No hay más preguntas? Bien, voy a dejar de grabar entonces. Ya, perfecto. Grabación detenida. Bueno, la verdad es que sí, estas clases, en general las clases de células, ¿cierto? Sobre todo para alguien que no entró a una carrera relacionada con células, distinto si estuvieran estudiando bioquímica o biología, son áridas porque también toman muchos conceptos de química, algunos conceptos de física, pero probablemente esta es la clase más difícil, y sobre todo eso, el entender el concepto potencial de equilibrio, la existencia entonces de estos canales, probablemente hay un concepto que uno no le hace suficiente realce, y es que en realidad el potencial de equilibrio, para que el potencial de equilibrio se alcance, para que se haga real, yo necesito que esa especie pueda pasar, ¿cierto? Por la membrana plasmática. Y para eso tengo que tener un canal abierto. Si no tengo los canales abiertos, la diferencia de concentraciones y carga a uno y otro lado de la membrana, sí, me va a determinar un cierto potencial, ¿cierto? Pero eso va a ser más bien teórico, ¿ya? Entonces, lo que finalmente se hace carne es, en el potencial de membrana, es el potencial que alcanza esa célula cuando los elementos se están moviendo, ¿ya? Y entonces el electrolito que más se mueve a través de la membrana plasmática en reposo es el potasio, ¿ya? ¿Y se mueve por qué? Porque hay canales iónicos permanentemente abiertos, canales iónicos de potasio, que permiten que el potasio vaya saliendo, y eso se llama corriente de fuga. ¿Ya? Bien, entonces, son las 9:22, ¿les parecen unos 20, 9:22, 9:45? Unos 20 minutos, un poquito más, para que puedan levantarse, tomarse un café y volver. Ya, 9:45, entonces volvemos.